Bueno, yo estaba orando para compartir esta palabra y creo que este es el inicio de días mejores. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en el libro de Hebreos, dice la palabra, estoy persuadido de cosas mejores para vosotros. Amén. Estoy persuadido de cosas mejores para vosotros. Y yo creo con todo mi corazón que este es el inicio, por eso el inicio de días mejores, y lo mejor que pudimos hacer hoy, el primer domingo del año, es venir a la casa del Señor a darle gracias y a celebrar que nos dio un año más, que nos dio un año más y estamos agradecidos por eso. Quiero que nos enfoquemos hoy en el libro de Oseas capítulo 14. Vamos a leer unos versículos del 4 al 7 para comenzar. Nos vamos a quedar en ese capítulo 14. Pero quiero que pensemos en función de esto que les digo, ¿no? Que hoy comienza un tiempo de días mejores para nosotros. Así que yo cuando recibí esa palabra, la tomé para mí, yo dije, sí, Señor, yo quiero vivir este año cosas mejores para vos. Amén. Así que Oseas capítulo 14, versículo 4 al 7, hay algunas promesas que Dios le hace al pueblo de Israel. Tremendas promesas. No sé cuántos han leído el libro de Oseas. Sé que en el Centro de Formación Bíblica este año estuvieron enseñando sobre Oseas y algún panorama le han dado y quizás algunos se entusiasmó y leyó todo el libro y lo analizó un poquito. Pero dice Oseas capítulo 14, verso 4, arranca diciendo, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo. Florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Amén. Toda promesa de bendición, de crecimiento, de desarrollo. Así que yo estaba pensando porque, bueno, hemos comenzado un nuevo año y todos, creo yo, de una u otra manera, deseamos esto que yo dije al principio, ¿no? Que los días que vienen sean mejores que los que quedaron atrás. Creo que todos estamos de alguna manera, aunque hayamos vivido cosas lindas, aunque nos hayan pasado cosas lindas, aunque hayamos alcanzado algunas metas y proyectos como hemos venido hablando, pensamos y deseamos que este próximo año sea mejor todavía, ¿no? Si nos fue bien en algo, queremos que sea mejor todavía. Creo que esa sensación, ese deseo, es bueno tenerlo en el corazón, mantener esa expectativa, no de lo que yo puedo lograr con mi fuerza, con mi capacidad, con mi experiencia o con mis recursos, sino lo que Dios puede hacer. Y cuando pienso en lo que Dios puede hacer, ahí me doy cuenta que Dios puede hacer cosas mejores de las que hizo, ¿no? Dios puede hacer cosas mucho mejor de las que hizo. Así que yo quiero pensar que este año será un año donde van a comenzar a acontecer días mejores para mí. ¿Mejores en qué? Bueno, mejores en mi vida espiritual. Creo que todos hemos tenido nuestra experiencia con Dios durante el 2025, pero ahora tenemos un nuevo desafío y podemos mejorar. Algunos llegan al final del año y dicen, bueno, pero el año pasado me propuse leer toda la Biblia y no llegué a terminar ni el Génesis. Pero bueno, este año podemos renovar el acuerdo que hemos hecho con el Señor, renovar nuestra vida espiritual, decir, Señor, queremos desarrollar más nuestra relación con vos, queremos leer más la palabra, queremos orar más, queremos incluso hasta involucrarnos en tu iglesia y servirte, porque sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro de la iglesia tiene una función dentro del cuerpo y cada uno tiene que descubrir esa función, ¿no es cierto? Y desarrollarla, porque el Señor no hizo nada inútil, ¿no?
El Señor hizo todo útil y entonces desde lo más pequeñito hasta lo más grande que Dios creó en nuestro cuerpo, representa a la iglesia, a nosotros, a los miembros, y todos tenemos un lugar muy especial que fue el lugar que Dios estableció para nuestra vida. Tenemos que descubrirlo y tenemos que ponerlo en práctica. Mejorar también en nuestra familia. Creo que este año también es un año donde tenemos que pensar en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos y mejorar. No sé cómo anduvo la relación con tu familia durante el año pasado, pero este año tienen que venir días mejores para tu vida espiritual, mejores para tu relación con la familia, mejores también en nuestras decisiones, porque quizás hemos decidido cosas que no han sido muy acertadas y hemos cometido algunos errores y luego, claro, pagamos la consecuencia. Algunos terminaron el año con un poco de sentimiento de frustración o de fracaso porque las cosas no le han funcionado bien, pero tiene que ver con las decisiones que nosotros hemos tomado. Decidimos hacer cosas y luego esas cosas no funcionaron como pensábamos y terminamos entonces con frustración, con sentimiento de fracaso, desanimados o desanimadas. Y creo que principalmente tenemos que pensar en este año en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos bien con Dios, hermanos, las cosas van a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? El problema es cuando, amén, ahí está es fundamental. Nosotros que somos cristianos tenemos que estar bien con Dios. Si estamos bien con Dios, tranquilos que todo va a estar bien. Amén, en el nombre de Jesús. Así que lo que tenemos que entender es algo muy importante. Y esto es lo que tenemos que entender ahora, al principio del año, cuando estamos ya pensando en el futuro. Que los días mejores pueden venir, claro que sí. Y yo creo que Dios quiere darnos días mejores. Pero los días mejores, escuchen esto, no comienzan cuando cambian las circunstancias. Algunos están empezando a decir, bueno, los días mejores vendrán cuando cambie mi situación. Y no, los días mejores vienen y comienzan cuando nosotros decidimos volver nuestro corazón a Dios. Ahí comienza el tema. No cuando cambia la situación, porque si vos no volvés tu corazón a Dios, tu situación no va a cambiar. Si vos esperás que tu situación cambie para volver tu corazón a Dios, entonces no va a pasar eso. Amén. Primero hay que volver el corazón a Dios. Por eso la Biblia dice, busca primero el reino de Dios. Tenés que enfocar tu corazón en Dios y tu situación va a comenzar a cambiar. Tus días van a comenzar a ser buenos, tus días van a comenzar a ser mejores. Pero comienza el cambio, la transformación, el día que decidís volver tu corazón a Dios. Una vez le dije a un joven drogadicto que estaba mal con su problema de adicciones, le dije, tenés que buscar a Dios. Tenés que ir a la iglesia para que te ayudemos. Y él dice, no, pastor, yo hasta que no deje los vicios, no voy a ir a la iglesia. Y yo le dije, tenés el concepto equivocado. Le digo, si vos no decidís ir a la iglesia a buscar a Dios, va a ser difícil que puedas vencer la adicción. Así que no es que tenés que cambiar para ir a la iglesia. Tenés que ir a la iglesia para cambiar. ¿Me siguen? No hay que cambiar. Uno dice, hasta que no deje de fumar no voy a la iglesia. Hasta que no deje de tomar no voy a la iglesia. Hasta que el día sábado estuve en Hernández 2. Llegué allí y me encontré con un hombre en la puerta que venía caminando un poquito medio así, ¿no? Y vino y no sé, me encaró. No lo conocía yo, me encaró y hasta casi me abraza. Y entonces me dice, necesito que me ayuden. Yo no lo conocía, ahí le pregunté el nombre y me di cuenta que estaba alcoholizado. Y entonces le digo, mirá, lo primero que te quiero decir es que si querés que te ayudemos tenés que volverte a Dios, tenés que acercarte a Dios.
Y él me dice, sí, pero así no puedo. No puedo. Le digo, pero vení, entra conmigo a la iglesia, vamos a la iglesia. Me dice, no, yo así no puedo entrar a la iglesia. Bueno, en síntesis no quiso entrar porque estaba alcoholizado. Y luego entonces le dije, bueno, permíteme que te hable. Le presenté al Señor, le hice la oración de fe, recibió a Cristo, oré por él, me dio su teléfono para que yo lo llame y le dije, bueno, cuando esté fresco te voy a llamar para que podamos juntarnos y charlar. Y bueno, y él estaba con esa idea de que él no podía entrar al templo porque estaba alcoholizado. Y yo le dije, no, vos tenés que entrar al templo para poder ver la mano de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces muchos tenemos ese concepto equivocado. Pensamos que hay que cambiar para después hacer las cosas de Dios. No, primero hay que ir a Dios para que nuestra vida cambie para la gloria de su nombre. Bueno, el libro de Oseas es un libro maravilloso. Creo que los que leyeron Oseas quedan encantados con ese libro. Si no lo leyeron, léanlo, porque nos habla, el libro de Oseas nos habla de la preciosa fidelidad de nuestro Dios, pero escuchen, nos habla de la preciosa fidelidad de nuestro Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. A pesar de que Israel había sido infiel, Dios sigue siendo fiel con Israel. Y eso es lo que más impacta en este libro, que el amor de Dios va a estar por encima de la infidelidad nuestra. Nosotros podemos hacer cosas, podemos equivocarnos, podemos caer, pero Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y entonces, en el último capítulo, que es el 14 que estábamos leyendo, podemos encontrar promesas maravillosas de parte de Dios que ya la hemos leído, ¿no es cierto? Y también ahora esas promesas que Dios le hace al pueblo siguen vigentes para nosotros. Como a mí me gusta decir siempre, uno dice, bueno, la Biblia fue escrita hace tantos miles de años y que es un libro histórico. No, no es un libro histórico. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es vigente para nosotros hoy. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Jesús decía, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, las palabras que nosotros leemos hoy, no importa que se hayan escrito hace miles de años, se actualizan todo el tiempo para nosotros. Así que, mi hermano, estas promesas que leímos siguen vigentes para la iglesia de hoy. Y el Señor promete cosas maravillosas acá. Y esas cosas que promete nos deben llenar de esperanza y de alegría, porque posiblemente, creo yo, en nuestra vida hemos estado viviendo tiempos quizás estériles, ¿no? Vio que la esterilidad tiene que ver con el tema de no reproducir, de no multiplicar, de no, crecer. Entonces, cuando uno dice, viví un tiempo estéril es porque las cosas no me salieron, no funcionaron. Tenía proyectos y no pasó nada. Puse un negocio y no funcionó, cosas que intenté y no funcionaron, y a eso le llamamos tiempos de esterilidad, tiempos donde no hay producción, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance, no hay nada de eso. Y también quizás alguno sufrió tiempos de fracaso, donde se sintieron mal porque fracasaron, cosas que pensaron, como dije recién, que iban a funcionar, no funcionaron, y entonces uno tiene ese sentimiento de fracaso. Y eso nos llevó a tiempos de enfriamiento espiritual. De hecho, hay personas que quizás hoy no están con nosotros o están ahí en stand-by, como decimos, están medios como enfriados espiritualmente hablando, no tienen ese entusiasmo de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de hablar con Dios, de servir al Señor. ¿Por qué? Porque esos tiempos de esterilidad y de fracaso lo han llevado a un tiempo de enfriamiento espiritual. Y creo que el Señor, por medio de esta palabra, nos está hablando y nos está dando una promesa hermosa. Lo primero que dice en el versículo 4 que leíamos, que Dios sanará nuestra rebelión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa? Que Dios, en vez de castigarte, te va a sanar. Es decir, en lugar de castigo, porque no, la rebeldía, la rebelión, uno dice, este rebelde hay que castigarlo, lo vamos a poner en penitencia, ¿no? Porque es rebelde. No, Dios, en vez de castigarnos,
dice la Biblia, Él va a traer sanidad y restauración a nuestra vida. Por eso dice, Dios sanará nuestra rebelión. Dios no nos va a castigar. Dios nos va a sanar y nos va a restaurar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo reciben? Recíbalo, amén. Lo segundo que leíamos es que Dios nos amará de pura gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a amar de pura gracia. Significa esto sencillamente que aunque no lo merecemos, quizás por nuestros errores, por nuestros pecados, ¿no es cierto? Dios nos sigue amando. A pesar de todo lo que hemos hecho mal, Dios nos sigue amando y dice que Dios nos ama de pura gracia. O sea, no porque yo sea bueno, no porque me lo merezca, no porque soy el mejor pastor o el mejor cristiano que Dios me ama, sino que Dios me ama a pesar de que quizás yo no he sido buena persona, he hecho algunas cosas mal, he cometido algunos errores. Dice acá que Dios me ama de pura gracia. Aunque no me lo merezca, Dios me ama. Tercero, que Dios será para nosotros, dice, como el rocío. ¿Qué significa eso? Que aunque nuestra vida esté como seca o como árida, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra, hará que nuestra vida vuelva a florecer y a echar raíces. De eso se trata, es la promesa de Dios. Dice, aunque estés medio enfriado o enfriada, aunque te hayas enfriado un poco espiritualmente, dice el Señor, vas a convertirte como en el rocío. El rocío hace que las cosas vuelvan a florecer, que vuelvan a echar raíces, y de eso se trata. También dice que volveremos a sentarnos bajo su sombra. Esto está en el texto que leímos al principio. Es decir, estar bajo su sombra significa que vamos a volver a estar bajo su cuidado. Volveremos a estar bajo su protección. O sea, estaremos bajo el cuidado y la protección de Dios nuevamente. Esas son las promesas hermosas que Dios le hace a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había olvidado de Dios, a un pueblo que había sido infiel al Señor. Miren el Señor cómo le habla y cómo le promete cosas hermosas. Así que todas esas promesas que hacen en nosotros, bueno, nos permiten confiar y creer que lo mejor está por venir para nuestra vida. Yo digo, Dios es un Dios tan bueno, Dios es un Dios tan misericordioso, que mientras que tengamos vida, hermano, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón y de recibir toda esta promesa que Dios nos ha hecho. Entonces, yo creo que lo mejor está por venir para mí, para mi familia y para la iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero quiero decirle algo, porque en el mismo capítulo que estamos leyendo, encontramos que están estas promesas hermosas, preciosas, pero también el Señor nos muestra en los primeros versículos que no leímos, que lo vamos a leer ahora, lo que nosotros necesitamos hacer para que esas promesas se vuelvan una realidad en nuestra vida. O sea, Dios le promete un montón de cosas, pero antes le dice algunas cosas que ellos tenían que hacer. Y vamos a enfocarnos ahora en esa parte. O sea, capítulo 14, verso del 1 al 3, que dice, escuche, vuelve, oh Israel, a Jehová, porque estaban lejos, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Eso hay que subrayarlo. Cuando uno cae, cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no... Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Por tu pecado has caído. Por tu pecado las cosas no funcionan. Entonces, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos,
ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Por qué? Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén. ¿Qué nos dicen estos versículos? Bueno, lo que vemos por medio de la palabra de Dios es que lo que necesitamos hacer hoy nosotros para que podamos tener el inicio, como dijimos, de días mejores para nuestra vida, tres cosas nos dicen estos versículos. Lo primero, necesitamos volver nuestra vida a Dios. Amén. Por eso el primer versículo dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Ninguna de las promesas que vimos anteriormente se pueden hacer realidad si decidimos seguir viviendo lejos de Dios. Es imposible. Si continuamos con el corazón lleno de soberbia, creyendo que nosotros podemos solos, si creemos que este año nos irá bien, estando lejos de los caminos del Señor, estamos equivocados. No podemos, como dice la palabra, olvidar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Se acuerdan? Ahí en San Juan capítulo 15, verso 5, muchos lo conocen de memoria. Jesús decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, amén, nada pueden hacer. Amén. Lo dijo Jesús. Entonces, si no entendemos esos principios bíblicos, espirituales, poderosos, Jesús nos dice claramente que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, mi hermano, por eso la palabra, lo primero que le dice al pueblo que está separado de Dios, le dice: vuélvanse a mí de todo corazón. Y para volver nuestra vida a Dios es necesario reconocer que la causa de nuestros fracasos, de nuestra frustración, la causa de nuestra amargura y la causa de nuestro dolor, mi hermano, simplemente es lo que dice la palabra: es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es darle la espalda a Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, la Biblia nos dice claramente que la causa de que las cosas no hayan funcionado bien durante el año pasado tiene que ver con que le hemos dado de alguna manera la espalda a Dios. Jeremías capítulo 5, mire lo que dice, verso 23 al 25. Dice la palabra: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades, le dice Dios, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren que este año sea un año de avance, de progreso, de conquista, como venimos declarando, un año de crecimiento? Si usted quiere eso, entonces tiene que volver a Dios. Tiene que volver su corazón a Dios. O sea, tenemos que volver al Señor, tenemos que venir como nos enseña la Biblia, con humildad a sus caminos, es decir, volver a su iglesia y a la obediencia a su palabra y a su voluntad. En la humildad habla de que reconocemos que necesitamos a Dios. La soberbia nos enseña que no necesitamos a nadie. Una persona soberbia, altiva, orgullosa, es una persona que no necesita a nadie. Entonces no necesita ayuda ni del pastor, ni de los líderes, ni de los hermanos, ni de la familia, ni de Dios. Y entonces Dios dice categóricamente: yo resisto a los soberbios. Pero quiero que sepan algo, que mi gracia viene sobre los humildes. ¿Quiénes son los humildes? No está hablando de pobreza o riqueza, está hablando de los que reconocemos que necesitamos a Dios. Vos podés tener muchos bienes, podés tener un buen auto, una linda casa, lo que sea, un buen trabajo, un buen sueldo, pero si vos reconocés que necesitas a Dios, sos una persona humilde. De eso se trata. Quizás no tenés nada,
pero reconocer que necesitas a Dios y sos igual que el otro, una persona humilde. Y eso es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, recién ahí dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Lo segundo que le quiero dejar es que necesitamos entonces primero volvernos a Dios. Segundo, reconocer nuestro pecado y confesarlo a nuestro Dios. Amén. A nuestro Dios hay que confesarle. Oseas 14:2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Dios. Decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, no podemos esperar, como decía, días mejores para nuestra vida si no estamos dispuestos a dejar de ser esclavos del pecado, porque el pecado te esclaviza. Y el único que puede darnos verdadera libertad del pecado, mi hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 8, versículo 36, Jesucristo dice, así que si el Hijo de Dios os libertare, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente libres. Amén. El único que te puede liberar del pecado. Uno dice, no, yo no lo voy a hacer más. Le cuenta al hermano, le cuenta a la hermana, le cuenta a los amigos. No lo voy a hacer más. No, hermano, no. Andá y arrodillate delante del Rey y decirle a Él, Señor, ayúdame a vencer el pecado. Amén. Y el Señor te va a ayudar. Porque para poder ser libres necesitamos arrepentirnos y confesar. Dos cosas fundamentales. Pero nuestros pecados, ¿a quién? Al Señor. Porque cuando usted peca, ¿a quién ofende? ¿Al pastor? Cuando usted peca, ¿a quién ofende? ¿Al pastor? ¿A los hermanos? ¿A la familia? Usted ofende a Dios. Porque el pecado es contra Él. No contra el pastor ni la iglesia. El pecado siempre es contra Dios. Entonces, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Escuchó eso? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Tremendo. Así que tenemos que saber que aunque hayamos sido infieles, como decíamos al principio, Él es fiel con nosotros, mi hermano. Siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Y por eso yo creo que van a venir días mejores porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, le dice, si fuéramos infieles, Timoteo, si fuéramos infieles, Él, el Señor, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y por último, lo tercero que tenemos que hacer, según lo que leímos, es tener en nuestro corazón un verdadero compromiso de ya no volver atrás. Amén. Ya no tenemos que volver atrás. Ahí en Oseas capítulo 14, el versículo 3 leíamos, no nos librará el asirio, no. No montaremos en caballos, no. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, como ellos hacían, ¿no? A la obra de nuestras manos no diremos dioses nuestros, ¿eh? Ellos eran tan rebeldes que pensaban que ellos podían hacer las cosas por sí mismos y pensaban que ellos eran como sus propios dioses. Y entonces termina la frase diciendo, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Así que el pueblo de Israel, mi hermano, para ir cerrando la idea, tenía que reconocer algo. Y era que sus fracasos vinieron por causa de haber puesto su confianza
en la fuerza de los ejércitos extranjeros, en los asirios. Por eso acá le están diciendo a Dios, cuando habla de los asirios, dice, no nos librará el asirio, porque ellos habían confiado que esas fuerzas extranjeras los iban a ayudar. Y se dan cuenta que no los ayudaron, terminaron mal. Y entonces ahí se dan cuenta que la causa del fracaso es haber confiado en otra cosa que no sea Dios. Confiaron. A veces nos pasa a nosotros. Confiamos en nuestras fuerzas, como siempre oro. Confiamos en nuestros recursos. Confiamos en nuestra experiencia. Confiamos en algunos amigos. Confiamos en las relaciones que tenemos con alguien. Pero no confiamos en Dios. Y eso es como confiar en los asirios. Confiamos en cualquier cosa menos en Dios. Y entonces el pueblo de Israel lo que tenía que reconocer es que su fracaso justamente vinieron por causa de haber puesto su confianza en las fuerzas de los ejércitos extranjeros, también por haber dejado al Señor y por haber adorado a otros dioses falsos. Eso es lo que hacían. Así que en este año, mi hermano, mi hermana, es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos cuál ha sido la principal causa de los fracasos de nuestra vida. Yo sé que muchos han estado esperando llegar a fin de año con algunas cosas resueltas y no las han podido resolver. Pero pensemos que este año no tenemos que cometer el mismo error. Entonces, ¿cuál fue la causa? Quizás la mundanalidad. Quizás dejaste que el mundo se infiltre en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia. Dejaste que la mundanalidad se mezclara con la vida espiritual. Quizás los vicios, quizás el adulterio, quizás las malas decisiones, quizás la soberbia, quizás las malas amistades, amistades que no te hacen bien, que son dañinas, relaciones sentimentales que no son de bendición, que son destructivas, que no son buenas, que no te hacen bien. Y podríamos hacer una lista enorme de motivos por los cuales hemos fracasado. Pero si de verdad queremos que tiempos mejores vengan a nuestra vida, tenemos que poner en nuestro corazón lo que dice la palabra, un verdadero compromiso de ya no volver atrás. Entonces, si te das cuenta que fue lo que digamos, la causa por la cual las cosas no te salieron, ya no hay que volver a repetirlo. Me gusta Gálatas capítulo 5, verso 1, cuando dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, no, Cristo rompió tus cadenas, Cristo te libertó. Entonces Él dice, bueno, ponete firme en esa libertad que te dio Jesucristo y no vuelvas otra vez a estar esclavizado con ese yugo del pecado. Por eso, para cerrar, es importante entender algo que para mí es muy importante, que los días mejores no son automáticos, porque allí vimos las promesas lindas que van a venir para aquellos que hagan estas cosas. No llegan solos porque cambió el calendario. Decir, bueno, como dijimos el año pasado, levantaremos la copa, brindaremos y chau 2025 y arrancamos de cero para adelante. No. Porque si vos no tenés en cuenta este consejo de la palabra, vas a seguir como el 2025. Entonces, no es un cambio de calendario, mi hermano. Hoy, creo yo, el Señor nos está preguntando, ¿cuánto deseamos que este año sea mejor? Eso es lo que yo sentí, que Dios me decía, Jorge, ¿cuánto deseas que este año sea mejor que el anterior? Él nos está preguntando si estamos dispuestos a volver a Él, si estamos dispuestos a confesar nuestro pecado y si estamos dispuestos a no volver nunca más atrás, a no cometer los mismos errores. Porque, como dije, no puede haber días mejores mientras sigamos abrazando las mismas decisiones que nos llevaron al fracaso. Si seguís tomando las mismas decisiones y haciendo lo mismo, entonces no vamos a tener días mejores. Vamos a seguir igual. Por eso hoy Dios nos está dando algo
que es muy, pero muy poderoso. Y lo que Dios nos está dando en esta mañana es un nuevo comienzo para nuestra vida. Un nuevo comienzo. Y el comienzo empieza hoy con una decisión. La decisión de volver a Dios, la decisión de confesar nuestros pecados y la decisión de no volver nunca más atrás. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso en esta mañana? Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que allí donde estás, cierres tus ojos un ratito y deja que la palabra de Dios siga hablando a tu corazón. El Señor te está llamando porque te ha dado una nueva oportunidad en este año. Y la nueva oportunidad que Dios te da es la de comenzar un año con días buenos, con días mejores. Yo quiero declarar lo que dice el libro de Hebreos. Estoy persuadido, estoy convencido de días mejores para vosotros. Lo creo con todo mi corazón. Que aquellos que hayan recibido esta palabra y que hayan decidido ahora en su corazón volverse a Dios, dejar el pecado y decidir no volver atrás, somos aquellos que veremos días buenos, días mejores, que este año será diferente en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, te invito a orar conmigo en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor primero que vuelva a entrar en nuestro corazón. De eso se trata, volver a Dios. Y vos quizás me digas, pastor, ya lo hice yo. Pero bueno, por alguna circunstancia quizás te alejaste de Dios, te separaste de Dios. Pero en esta mañana Dios te está llamando porque te está dando una nueva oportunidad. Así que tú puedes decirle una vez más a Dios, Dios, entra en mi corazón, yo quiero este año volverme a ti y te entrego nuevamente mi vida en el nombre de Jesús. Así que si quieres puedes hacer esta oración conmigo. Vamos a hacer una oración cortita, pero me gustaría que la repitas conmigo en esta mañana. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana porque este primer domingo del año tú me has traído a tu casa para escuchar tu palabra. Y Señor, yo he escuchado atentamente. Quizás he llegado hasta aquí como el pueblo de Israel. Quizás un poco lejos de ti, quizás dándote un poco la espalda, quizás con un enfriamiento espiritual. Pero en esta mañana entiendo que la causa de mis fracasos y de mis frustraciones tiene que ver justamente con eso que yo he permitido que pase en mi vida. Por eso ahora, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis rebeliones, y en esta mañana te ruego que la sangre poderosa de Cristo me limpie y me lave en el nombre de Jesús. Señor, te abro mi corazón ahora. Una vez más lo hago, Señor, y te recibo nuevamente como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y ayúdame a tener una vida nueva. Quiero vivir días buenos, quiero vivir días mejores. Y ahora entiendo, Señor, que para eso necesito volverme a ti. Necesito confesar mis pecados y necesito decidir en esta mañana nunca más volver a cometer los errores del pasado. Yo declaro en esta mañana que tú me vas a ayudar a ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita nuevo, y que este año sí será un año diferente, será un año victorioso, será un año mejor para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.